Bienvenidos a este capítulo número 67 de los comentarios al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Doña Erika, ¿cómo está? Pues aquí que estamos a 3 artículos de acabar este capítulo, pero ahorita vemos la manera de alargarlo. No, no es cierto, Dario. Lentos A ver, pero seguros. exacto. A ver, vamos por ese 177. El retardo sin justa causa en el pronunciamiento y publicación de decretos, autos o sentencias dará lugar a queja administrativa que se presentará ante el Consejo de Adjudicatura para su trámite y sanción respectiva. Ay, yo me quiero ir rápido y el artículo me da ideas, pero pues te voy a dejar empezar, Darío. No, a ver, y qué gusto escuchar esas ideas, porque la verdad a mí me pareció, es un artículo sencillo. Hay que pensar que se emitió la ley antes de los cambios que tuvimos al Poder Judicial, lo cual todavía no está actualizado en cuanto al Consejo. Ahí, por ejemplo, hay que ver y habrá que alinearlo en el caso federal con la ley orgánica del Poder Judicial y ver el retardo sin causa justificada es falta competencia del órgano de administración o es falta competencia del Tribunal de Disciplina. Por fuera de eso, veremos qué es lo que pasa con cuál es una justa causa para la dilación en pronunciamientos y publicación. Y ese es el básico. No sé, ¿qué le ve, qué le suena, doña Erika? Pues es que, a ver, viene me parece que entiendo por qué la norma, Darío, con lo que hablábamos en el capítulo pasado y hemos repetido hasta el cansancio en estos casi 70 capítulos, que es esta idea de la oralidad y la rapidez en resolver. Por eso, de entrada, como tú bien dices, sería ilógico que pongan algo que es motivo de responsabilidad en algo que debería ir en una ley orgánica. Generalmente, ¿verdad? Claro. Pero parece que sí es esta idea del legislador de subrayar. Como esto de la oralidad va a hacer que esto sea tan rápido que te pongo aquí que cuando se dilaten va a ser motivo de que vengas a la queja administrativa y casi ya te estoy diciendo que es fundada, ¿no? Que generalmente sí, así debe ser. Pero es que ahí, ya lo mencionaste, tenemos que ver qué es eso de la justificación, si por el otro lado le estás dando tiempo, que ya vimos en otro capítulo, a que diga, no, necesito más tiempo. ¿Qué pasará? Que pues va a llevar a esto, Darío, que a lo mejor a un punto extremo. Si tienes un artículo que te permite tener más tiempo, lo tienes que declarar antes. O puede ser el otro extremo, coloquialmente, si me lo permiten, entre comillas, manga ancha. Pues ya sucedió la dilación y te lo justifico diciendo que el otro artículo me permite hacer esto. Y entonces poner este tipo de normas, pues van a hacer la nada y lo mismo. Eso es lo que yo le veo. Justo, a ver, es importante esto que dice usted en el sentido de no es una regla propia de un código que regula el procedimiento. Eso es una regla del comportamiento de los órganos jurisdiccionales. Había otro tipo de regulaciones, yo me acuerdo mucho, se solía poner en los códigos de procedimientos civiles justo pegado en las reglas del plazo, que era el órgano jurisdiccional debe de emitir la sentencia dentro de los 15 días. Podrá ampliar por otros 15 días. Y si pasado ese plazo no ha emitido la resolución, la parte podrá pedir que se inhiba y el juez deberá de remitir el expediente inmediatamente para su conocimiento de otro. Siempre me dio mucha risa porque, bueno, ¿quién lo quiere utilizar en el asunto? Ya que te tumbaron un mes de qué tiempo, va a pedir que se lo manden a otro para que le llegue desde cero, para que le corra el plazo para resolver. La verdad es que nunca escuché quién
quién aplicar ese tipo de cosas. Em, y entonces sí es cierto que los sistemas por escrito tradicionales anteriores como tendían mucho a la dilación sin consecuencias, ¿no? Es como, porque además no te quieres enemistar con las personas titulares de los órganos jurisdiccionales, no quieres ser la persona que se enemista por andar pidiendo que emiten que se tardan en las sentencias. Y eran la letra muerta de los códigos. Eso, porque no tenía ninguna incidencia además sobre el dictado, ¿no? En este punto ya no hay caducidades tampoco, porque ya se hizo el cierre de instrucción, ya no hay cargas acaso a cargo de... ¿no? Es una regla única y exclusivamente aquí ya ni de acceso a la justicia. Esto es una medida de vigilancia de los órganos jurisdiccionales. O del legislador de subrayar, de me estoy tomando en serio esto de que la oralidad va a ser rápido los juicios. Sí, pues. Ahora, en sistemas anteriores, y para todo, estaba en el Consejo de la Judicatura, estaba en la jurisprudencia del Poder Judicial. Inmediatamente se empezó a reflejar que una causa justificada o una justa causa para dilatar o atrasarse en la emisión de las sentencias era el exceso de carga de trabajo. A mí me parece que, insisto, aún cuando tenemos esto en el código, que con los cambios que se hicieron a la Constitución el año pasado, en marcos de reforma judicial y demás, que tengamos plazos breves para cierto tipo de procesos, que no toca lo civil y lo familiar, ¿no? Pero se implementó para los asuntos fiscales un plazo máximo para resolver. Yo creo que eventualmente, si la sobrecarga impacta, se va a considerar una justa causa en la dilación de la emisión de las sentencias, la sobrecarga. O sea, sí, a lo humanamente posible es a los que estamos obligados, ¿no? Si en algún momento la carga de trabajo no permite, pues, y si no es eso, lo que va a pasar es que van a empezar a señalar fechas de audiencias a 5 meses para adelante. Claro, para no incurrir. Para no incurrir este tipo de cosas. Y como los plazos corren a partir de que hayas cerrado la instrucción, pues entonces lo que haces es patear lo más que puedas la audiencia. Nos vamos a volver las juntas de conciliación y arbitraje de antaño. Y sin querer caemos en cosas formalistas. Claro. Así pues, ya no tendría que decir nada más, Darío, al respecto. Yo nomás ahí para que lo esté escuchando. A ver, ahora lo único que hay que checar, lo que ya hemos dicho muchas veces, hay que ir a la ley orgánica de cada poder judicial a ver cómo lo regula cada una de las entidades. Y acá no me queda claro, porque insisto, viene en la formulación anterior del Consejo de la Judicatura. Me parece que la dilación indebida, si la memoria no me falla, es falta grave en la ley orgánica, y entonces va a ser del conocimiento del Tribunal de Disciplina por ser falta de la persona titular y por ser falta grave. Entonces, pero nada más para la gente que esté en la operación de estos, hay que checar en su estado o en su caso en la federación a la ley orgánica. Pero independientemente de eso, entonces vamos a caer en que si tiene, como bien dijimos, no es una norma propia del Código Procesal, pero si hubiera ahí una diferencia con la ley orgánica y no la ajustaran la ley especializada, pues si es responsabilidad debería ser la orgánica, pero como lo que queremos es salvar, pues la finalidad de la norma es la rapidez en el proceso, va a ser esta especializada. No lo sé, también contaten a Darío por si tienen algún asunto que llevar de ese tipo, si son titulares y caen en la responsabilidad,
o si son partes y ya a mí me llama para la parte teórica y de las ideas. Pues bueno, yo de este ya sería todo. Vamos con lo que Es todo. El que sigue, 178. Las resoluciones judiciales dictadas con el carácter de provisionales pueden modificarse en sentencia interlocutoria o definitiva. Ahí el primer párrafo lo paro, ¿no, Darío? Para que comentemos, o me sigo. No, si quieren, vemos a tenemos. Bueno, evidente lo que ya habíamos dicho hace unos cuantos episodios. Artículo 167, que es el que establece cuáles son las resoluciones judiciales. Yo me quejé amargamente en aquel capítulo, pero la fracción tercera dice que hay autos provisionales, ¿no? Que son todas aquellas determinaciones que se ejecutan de manera provisional. Parece ser que se refiere a eso. Y también a las que dentro de las regulaciones internas del código puede haber resoluciones provisionales con el inicio del un procedimiento específico. No son claros los que se están refiriendo acá. Este primer párrafo, pues lo que nos dice es que la resolución provisional es provisional. Pero bueno, está bien, ¿no? Bueno, la verdad es que no sé cómo lo viste. Pues al final del día es una aclaración muy, muy sencilla, en el sentido de que lo emitido en un auto provisional o resolución provisional claramente no vincula para el efecto de la resolución definitiva de ese incidente, esa sentencia. Pues digo, sí parece, sí, digo, te entiendo, Darío, así es claro, pero cuando hace este acotamiento que se pueden modificar en sentencia interlocutoria o definitiva, pues sí es dejar muy, muy claro que en el inter puede pasar algo que tengo que cambiarlo, ¿no? Me encanta su observación, porque justo aquí es donde creo, para variar, y que no es que yo sea ninguna lumbrera de la redacción, que el segundo párrafo debe haber estado pegado. O sea, no debe haber sido punto y aparte, porque el segundo párrafo dice: sin perjuicio de que la autoridad jurisdiccional, de oficio o petición de parte, esté facultado para modificar en cualquier etapa del procedimiento las medidas provisionales. Todo lo que acaba de decir usted. Cuando cambian las veces no exista causa legal acreditada que sí lo merite, insisto, es una sutileza en la redacción. Pero pues, la primera parte es como, yo lo entiendo, que lo decidido al principio no me vincula para lo decidido al final. Y eso sí tiene todo el sentido con lo que hay miles de jurisprudencias, pues que la decisión provisional se toma con los elementos que se tiene a la mano, muchas veces dirían elegantemente inaudita parte, ¿no? Pues porque no se ha llamado a la contraparte en estos casos. Entonces uno no sabe si el solicitante le está mintiendo, tiene información incompleta, desconoce algunos hechos, y entonces pues la medida provisional se toma con la información que se tiene provisionalmente y de buena fe. Entonces, no vincula para el efecto de la resolución, porque para la resolución tienes otros elementos, ya tienes más tiempo, todo lo que la jurisprudencia ha desarrollado extensivamente en suspensión, en juicio de amparo. Ahí está como todos los cosas para tomar. Pero para esto que usted comentaba tan claramente, pues el segundo párrafo, nada más que debería haber ido pegadito ahí, ¿no? Que eso sería... Claro, pero... Y ahí sí, pues, por cualquier cosa que presente y se pase, es la posibilidad de modificación. Yo quizá mi pregunta es si esa modificación por causa sobrevenida, modificación de circunstancias o causa legal, se acuerda de plano o se acuerda incidentalmente. Pues es que por eso hacía yo el comentario, Darío,
porque dice resoluciones interlocutorias en el primer párrafo, ¿no? Ujú. Dice sentencia interlocutoria o definitiva. Entonces, si es interlocutoria, pues yo pienso que no es de plano. Y no debería ser de plano, porque ahora sí que voy a permitirme de decirlo, Darío no está en la onda, en lo actual, porque nos dijo inaudito. ¿Qué es eso, Darío? Inaudito es insólito, pero aquí procesalmente es no escuchado. ¿Dije? Tiene dos acepciones. Y por eso dije, nomás voy a aclarar simple, por referencia directa, que me voy a aportar bien río. Dice inaudita parte, porque es a la gente que le encanta el latín, es eso, A mí me gusta el latín. Inaudita parte es me gusta. Pero la forma tradicional a la que se refiere que sin vista pero y debemos estar en la onda y tener lenguaje claro, Darío. Ok. Ya nos vamos a autocastigar cada que digamos cosas así que no sea de uso común. Vamos a regalar libros. Esta vez no, Darío. Este es el apercibimiento. Es de aquí para adelante. Los dos podemos caer en estas cosas. Pero bueno, por más que esté fuera de onda, entonces iba a hacer esta aclaración usted de sí, y a mí me parece que sí debe ser cuando lo cambie, cuando la voy a cambiar, sea en el momento que sea. O sea, el momento que sea es que ya lo llamaste, Darío, a la otra parte. Tú bien dijiste, hay a veces que se dictan cuestiones provisionales sin escuchar a la otra parte, que generalmente es pues cuando recibe la demanda de la persona juzgadora. Pero ya de ahí para adelante ya no puede ser que no escuches a la otra parte y que sea pues, de plano. Puede ser rápido, te lo comprendo, pero sí tendrías ya lo para proteger el derecho de audiencia, la contradicción y todos los principios que rigen, que nos dice este código, pues, y proteger el debido proceso, siempre tendría que ser escuchando a la otra parte. Aunque, a ver, es que ya sé por qué me estás poniendo esa cara, Darío, porque dice de oficio o a petición de parte. No, es más bien es esta discusión sobre yo porque entiendo lo que me está diciendo en el sentido de la decisión, ya sea vía un incidente o vía pero no estoy seguro, o sea, la verdad es que no estoy seguro si el legislador lo quiso tomar así o de plano estamos hablando de supuestos distintos en un párrafo y en otro, porque la lectura que está dando ustedes, se tomó una medida provisional, ese es el segundo párrafo, y hay una necesidad de modificarla, y entonces para eso se emitiría una sentencia interlocutoria previo procedimiento con audiencia de las partes, ¿no? Ese es el entendimiento. Yo lo estaba entendiendo. Yo te lo aceptaría si el segundo párrafo no dijera a petición de parte, porque si fuera por donde vas, es el primer párrafo es a petición de parte y el segundo es de oficio, y ahí sí te lo compro que es de plano. Pero pues se meten de oficio o a petición de parte, pues entonces para mí sí entra que debe ser en interlocutoria, sentencia interlocutoria. Es que lo que creo que está pensado aquí, y para salvar analogías y un poco de claridad, es justo
como si tuviéramos, o sea, están pensando que tenemos el juicio principal y voy a hacer esta analogía, tenemos el juicio de amparo, no, insisto que no es el caso, y luego tenemos el incidente de suspensión con una decisión provisional en la suspensión por provisional y una suspensión en definitiva. Yo el primer párrafo, mi entendimiento es que hace una referencia a que lo decidido en la suspensión provisional, el primer acuerdo del incidente, no vincula lo decidido en la suspensión definitiva, que es una sentencia interlocutoria, ¿no? En el caso del juicio de amparo, pues es una sentencia en un incidente, sentencia interlocutoria. La redacción del primer párrafo me da esa impresión. Y que el segundo párrafo me da la impresión de la regulación que hay en la ley de amparo y que siempre ha sido un caos. Que tiene la misma redacción en el sentido de en cualquier momento en el que se modifiquen las circunstancias durante la vigencia de la suspensión, podrá, cuando hay un cambio en las circunstancias, causa legal y demás, podrá modificarse la decisión tomada. Es las decisiones cautelares no causan estado, ¿no? Y el caos que siempre ha sido en el juicio de amparo es la decisión de si esa medida de modificar una suspensión decidida ya se podía hacer de plano o con audiencia. Al final lo que se ha hecho en la práctica, y creo que tiene alguna influencia jurisprudencial, es que recibida la solicitud de modificación de plano, se le da vista a la contraparte, plazo de 3 días, se regresa y se toma la decisión con ese procedimiento sumario. Y yo creo que esa es que el primer párrafo habla de esto, de que no está vinculado a la decisión de inicio en la provisional con la decisión en la definitiva, y el segundo párrafo habla cuando, habiendo tomado una decisión, y supongamos una decisión definitiva sobre medidas provisionales, cautelares, aparecen elementos subsecuentes que obligan a la modificación de esta. Por eso creo que ahí es una regulación que puede ser de oficio, porque el órgano jurisdiccional recibe información de que han cambiado de circunstancias, o la parte interesada pide la modificación. O sea, es como leo estos dos párrafos, como una versión distinta, ¿no? Está tomada la decisión, supongamos que tomé la decisión provisional y todavía tenemos audiencia para la definitiva en 2 semanas o 3 semanas. Pero ahorita pasó algo relevante, acreditado, probado, que cambia las circunstancias de esto y requiere una modificación inmediata. Creo que ese es el supuesto del segundo párrafo. Pero entonces, ¿por qué el párrafo empieza con sin perjuicio? O sea, que creo que justo eso es, o sea, así como lo había entendido, ella es como, es cuando tienes una decisión provisional, puedes tomar otra decisión en la decisión interlocutoria o definitiva de ese procedimiento cautelar. Y el segundo es, aunque, pues de hecho pueden pasar cosas que lo modifiquen en este momento, aquí y acá, en cualquier etapa del procedimiento de las medidas provisionales. Si tenemos un procedimiento de provisionales, pero puedes modificar a la semana 1 o a la semana 2, o sea, suponiendo que tenemos un procedimiento de 4 semanas. Sí, lo comprendo, pero el punto es que el primer párrafo para mí dice, para cambiar una medida provisional lo puedes hacer en interlocutoria o en sentencia definitiva. Sin perjuicio de que a veces de oficio no te vengan a decir y lo puedes hacer, pero sigue siendo o en interlocutoria o definitiva. Mediando procedimiento con participación de las partes para la toma de la decisión. Además, si yo lo he arcado como jurisdicción. Porque lo puedes hacer en interlocutoria o en definitiva. Yo lo veo así. No. Pero pues ahí está lo bueno. Cuando les convenga y lo hagan de plano, digan, defiéndanse oyendo este capítulo o las ideas de Darío. Cuando ustedes sean la parte afectada que no lo llamaron, pues se defienden tomando las ideas que yo les acabo de decir. ¿Dónde
que no tal cual, no estoy sosteniendo que sea de plano, creo que no dice cómo debe ser. Creo que esto es una, insisto, es una modificación de una medida ahí en medio de esto que no está regulada. Lo ideal sería con una vista a las partes para la toma de... A ver, A lo mejor esa es mi distorsión, lo voy a decir claramente, para que se entienda por qué lo digo así, porque para mí todas las modificaciones a las medidas deben escuchar lo voy- a las otras partes. Entonces ya con eso ya no deseo, porque estoy diciendo cuál es mi postura. No, nada, yo sabe que es muy probable que yo lo lea mal. No, también entiendo tu postura y está buena y sostenible. Nada más que por mucho que me gusta el latín, a mí no me gusta que anden dejando inaudito a alguien. Por si se topan por ahí en algún libro, es el inaudito aparte, ya vieron hoy para qué se usan. Exageradamente. Doña Erika, Pues ¿quiere acabar el artículo? Sí, pues aprovechamos, ¿no? Ya nada más para... Pues sí, hay que darle, Darío. A ver, te dejo hablar. Bueno, el tercer párrafo dice, las resoluciones judiciales firmes dictadas en procedimientos de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, jurisdicción voluntaria y las demás que prevengan las leyes pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente. ¿Cómo la ve, doña Erika? ¿Le gusta o no le gusta este artículo? Bueno, primero pues ya quedamos, este sería punto y aparte porque este sí es para materias en específico, ¿no? Alimentos, patria potestad, jurisdicción Salvo y además. el caso donde las puede ampliar las leyes que correspondan. Pero sí parece un enfoque muy, muy específico. Y pues aquí se entendería, ¿no? Porque lo que se está protegiendo en ese tipo de materias, y pues ahí me parece que el legislador, pues, te digo, es lo que hemos comentado, Darío, de que tener dos materias juntas, tienen que venir estas redacciones, ¿no? Le voy a preguntar algo que sé que le va a gustar. A ver, ahí está reconociendo que en esos temas, alimentos, patria potestad, jurisdicción voluntaria tiene otra causa de ser, pero al menos en alimentos y patria potestad, no es una consecuencia que de hecho no existe cosa juzgada en las cuestiones familiares. En esas materias sabemos que eso es lo que se dice, como una cosa juzgada, y no nada más es para las resoluciones provisionales, sino ninguna resolución, así sea la definitiva de alimentos, que diga le tienes que pagar $1, ahí tampoco hay cosa juzgada. En sentido formal, sí, porque ya se resolvió ese procedimiento, pero materialmente no, por lo que estamos protegiendo. Pero tampoco significa que voy a dejar inaudito a la otra. Ya, perdóneme, inaudito. No, me refiero a que al final del día, este artículo curiosamente viene a reflejar en esos dos, en alimento y patria potestad, en ejercicio y suspensión, pues que las circunstancias siempre cambian. Entonces, algo decidido en este momento puede cambiar el próximo año y el que sigue, porque no hay o sea, esto que tan finamente hilaba usted. Puede haber una cosa juzgada formal en el sentido de que existe una sentencia que decide la cosa, pero no adquiere la inamovilidad de lo decidido y fallado, por la posibilidad de que siempre se modifique. Exactamente. Y me parece una sutil introducción. Fíjese, aquí le voy a echar porras a quien lo es, que pongan la jurisdicción voluntaria ahí, porque también en las jurisdicciones voluntarias
pues no hay cosa. Pues cambian las cosas porque es un reconocimiento de un estado de hecho, no es una controversia. Total y absolutamente. Entonces, Pero tiene sentido. pues eso lo hizo un procesalista. Está bonito el artículo, oye, o sea, esa redacción tal cual, no me acuerdo dónde más viene, pero, o sea, es un sutil estado de las cosas. Porque ahí cae justo, por ejemplo, este año creo que todavía la corte en su 11ª época, La nulidad de juicio concluida. la nulidad del juicio concluido, pero no, hubo uno de cambio de nombre, ¿no? ¿Cuál fue es un caso de la ponencia de la ministra Margarita Ríos Fajat, donde tuvieron toda una discusión sobre la cosa juzgada en relación, claro, es apellidos, se trataba de, Sí. había habido un reconocimiento de paternidad y con el reconocimiento de la paternidad ha dado lugar a que el hijo o hija de estas personas pues le pusieran originalmente el nombre con el apellido del que había llegado a reconocerlo la paternidad y el segundo lugar el apellido de la madre siguiendo reglas tradicionales. Y en algún momento solicitó el cambio de apellido y no sé quién, o sea, si oficiosamente el juzgado, no sé si técnicamente no debieron haber demandado a nadie, salvo que haya sido una acción ejercida por menor. La verdad es que no ubico el caso. Pero lo que es que cuando llegó a la corte dijo, no, aquí no hay cosa juzgada sobre el nombre. En un ejercicio que a mí me parece que era relativamente innecesario porque pues, el juicio de origen había sido de filiación, había sido de paternidad y no guardaba relación con eso, pero bueno, la corte hizo todo un pronunciamiento sobre por qué no había cosa juzgada estrictamente. A ver si busco el caso y lo ponemos por ahí en los comentarios. ¿Y cómo interpreto la parte de y las demás que prevengan las leyes, Darío? Cualquier ley que regule códigos civiles. Pero sí, esa parte la entiendo, o sea, cualquier ley, pero materialmente, ¿qué contenido es? Las resoluciones judiciales firmes dictadas en alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, jurisdicción voluntaria y, es otro supuesto, las demás que prevengan las leyes. Porque nosotros nos quedamos la idea de que estamos hablando de cuestiones que regulan a la familia, la jurisdicción voluntaria y entonces, y las demás que prevengan las leyes son que estamos fuera de la materia de familia. Creo que cualquier cosa civil o familiar donde se establezca expresamente que se puede existir la posibilidad de que la sentencia judicial firme se modifique cuando cambien las circunstancias. O sea, no sé si va a operar como una remisión al 178 o si caemos en este supuesto de lo que le comentaba, que sea por la propia naturaleza de la acción ejercida, se reconozca que no hay una cosa juzgada. No sé cuántas veces se pone, pero eso es jurisdicción. ¿En qué está pensando además? O sea, En la nulidad de juicio concluir. No cae aquí, ¿no? ¿O sí? Pues no sé, porque como andas muy gramatical, me aprovecho de esa situación. Hoy vengo así, escuela exegética 100%. Exacto, y las demás que prevengan las leyes y las demás, o sea, las demás resoluciones judiciales firmes en cualquier materia pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio. Falsedad de pruebas. Afectan el ejercicio de la acción. Voy a pensar qué es ese. Lo dejamos
Lo dejamos ahí abierto. Que nos pongan comentarios. Comentarios, lo dejamos ahí abierto. Nada más. Cuando hubo. Perdón, nada más para abonar por si nos van a hacer comentarios, porque ¿por qué viene mi idea? Porque justo cuando la acción de inconstitucionalidad de la Corte, novena época, 2008, que habla de la nulidad de juicio concluido, una regulación de alguna entidad federativa, una de las grandes discusiones esa era la cosa juzgada formal y la material, si se podía alterar o no. Y entonces por eso digo, pues si ya lo dijimos para los otros pedacitos de este tercer párrafo, que hay cosa juzgada formal y la material se podrá alterar, por eso lo estoy enlazando con las posibilidades y las demás materias, o sea, en donde haya resoluciones firmes. Las demás que digan las leyes que podría hablarse del juicio concluido, pero ahí se los dejamos de tarea y les dejamos hasta el enlace de la sentencia de la acción. Me encanta. Porque en estos capítulos hemos estado hablando de que del activismo judicial vamos a pasar al activismo, ¿qué le diríamos, Darío? ¿Cómo se debe llamar? Cuando ya no le vamos a dejar a los jueces todo. Cuando le vamos a dejar, ¿cómo se llama? La absoluta imparcialidad. No. Pasar de que el activismo judicial, de que juez sea Hércules en todos los casos, a cuando sea litigante, ¿cómo le vamos a llamar? ¿En qué está pensando? O sea, digo, sé que estamos hablando del modelo de juez que yo he dicho desde los primeros capítulos que debes. Pero ¿qué le vamos a llamar? Ya deja fuera de tu ecuación a los jueces. ¿Cómo le vamos a llamar al modelo donde la fuerte, lo ideal y que la enseñanza se debe encaminar a eso, es hacer litigantes Hércules? No lo había escuchado, si se le acaba de ocurrir arbitrariamente, me gusta. Lo acabo de decir para que lo dejemos con claridad de que ya no quiero, que ya saca de ecuación a los jueces. Me gusta. Bueno, tengo críticas, pero me gusta cómo lo plantea. Pues entonces así vamos a ver cómo va a ser ahora este modelo, Darío. Gracias. Gracias tanto, Erika. Estuvo muy, muy entretenido el capítulo. Buenas.